cosa es el journaling o diarioterapia y cuáles son sus 10 principios? ¿Cómo podemos empezar a hacerlo? Pues para esto justamente vamos a ver cuáles son estos 10 puntos con los cuales vamos a poder comenzar y terminar nuestras entradas de diarios. El primero, pues justamente es elegir un medio a través del cual vamos a llevar nuestro diario. ¿Para qué queremos llevar el diario? Pues precisamente para hacer un registro de todo lo que nos va ocurriendo a lo largo de un día, si lo queremos hacer realmente diario, o a lo largo de una temporada, si vamos a hacer estos diarios de forma esporádica. Entonces, lo primero, pues justamente consiste en ver con qué me siento más cómodo, cómoda yo. Entonces, es interesante que podemos probar varios métodos para ver cuál nos va mejor. Hay gente que nos gusta escribir a mano, como que en las nuevas generaciones esto se está perdiendo, pero pues acá en los más veteranos todavía tenemos esta costumbre de escribir a mano. Entonces podemos explorar cómo nos sentimos. Lo más interesante para mí siempre es como comprar un cuaderno especial. A veces compro cuadernos ya nada más por la costumbre y los tengo ahí almacenados. Y cuando se me acaba uno, pues ya escojo de ahí entre los bellos cuadernos que colecciono, cuál va a ser el próximo. Y también me inspira mucho eso, ¿no? O sea, como en este cuaderno, ¿de qué cosas podría hablar? ¿Para qué podría dedicar este cuaderno? Entonces, pues ahí un tip que les dejo es eso de escoger un buen cuaderno. Otra temporada me dio por escribir directamente en la computadora y después imprimir lo que escribí y pues encuadernarlo de alguna manera. Eso también me gustó mucho porque podía incluir imágenes y cosas que pues no siempre hago cuando escribo en cuadernos. A veces sí pego cosas como souvenirs, recuerdos de acontecimientos, no sé, un boleto de un concierto que me impactó mucho, cosas así. eh, pero pues justo cuando estás en la computadora, en el ordenador, pues tú puedes añadir imágenes y jugar con los tamaños de las letras, no sé, los tipos, los colores, muchas cosas que también tiene su encanto escribir en la computadora. Otras personas prefieren hacerlo en una tablet y otras, pues justo de estas nuevas generaciones, les gusta más escribir directamente en su teléfono. Hay también algunas opciones ahora para grabar audios y luego transcribir esos audios. Así es que también podríamos por ahí explorar pues esa facilidad que tenemos ahora contemporáneamente de utilizar la tecnología para ver cómo nos sentimos. En el iPad hay justamente, bueno, en todos los productos de Mac, en el iPhone, en el iPad, hay una opción que dice directamente diario y lo puedes configurar para que te avise y te recuerde que te toca escribir algo. Pues también, por supuesto, tomar alguna fotografía y escribir ahí lo que se te antoja. Hay otras apps específicas de diario, entonces esas también sirven para modelos Android. Entonces, pues el chiste es como sumergirnos en escoger y probar todo lo que se nos ocurra para ver con qué nos vamos a quedar para comenzar. Por supuesto, a lo largo del tiempo, si seguimos con esta costumbre, pues podemos ir variando y explorando más cosas. Entonces, hay personas también que les gusta mucho dibujar
que tienen esa facilidad, ese conocimiento y pueden intercambiar entre letras y estas imágenes, estos dibujos que hacen. Entonces, pues también es otra forma de acceder a nuestra información. Yo doy unos cursos de sueños, entonces ahí llevamos diarios de sueños y también hay personas que les gusta dibujar los sueños o por lo menos algunas escenas que hayan sido muy impactantes. Entonces podemos hacer un híbrido ahí entre visual y escrito. Y para ya el acto de escribir tenemos que buscar un lugar silencioso y tranquilo en donde nadie nos interrumpa para que realmente podamos conectar con nuestras emociones, porque al menos este diario, para los objetivos para los cuales lo vamos a llevar, pues sí es necesario que entremos en contacto con nuestras emociones y podamos realmente eh, dejarnos fluir en el teclado, con la pluma, como sea, con el audio incluso, para que luego, pues justamente podamos bucear en esas emociones y ver qué nos depara nuestra forma de explorar el mundo. Entonces, ¿dónde puede ser un lugar adecuado? Pues si vivimos solos, obviamente en nuestra casa. Si vivimos en compañía, pues ahí depende si compartimos el espacio demasiado o no. Quizá no tengamos un lugar muy privado o insonorizado. Entonces podemos escoger otro lugar como una cafetería, una biblioteca o en la naturaleza. Yo pienso que las bibliotecas son grandes lugares. Si tenemos alguna cerca, eh, pues justamente ahí es el lugar para estar a solas con nuestros pensamientos en un entorno, pues normalmente maravilloso. Bueno, yo amo las bibliotecas, todas tienen su encanto, entonces todas esas palabras contenidas ahí en los libros también sirven como inspiración para que nosotros nos pongamos a sacar nuestra propia voz. Entonces, también si estamos de vacaciones y encontramos un entorno natural maravilloso, pues aprovechemos por ahí la paz, el probable silencio que encontraremos o, bueno, solamente los sonidos de la naturaleza nos acompañarán por ahí. Y a veces hay cafeterías que son silenciosas, que son poco visitadas, o podemos ponernos audífonos y escuchar algún tipo de música ambiental o supresión de ruidos y pues justo conectarnos ahí con nuestro interior, con una buena bebida. A veces también el correlacionar que yo cuando escribo, primero me preparo un té, hago como una pequeña ceremonia o ritual de preparación de mi bebida favorita o mi café. Y entonces ya tengo la asociación de beber esto y ponerme a escribir. Eso también realmente es un buen hábito a desarrollar, siempre y cuando, obviamente, pues no nos pasemos de la dosis de cafeína y no nos pongamos nerviosos o nerviosas. Entonces, pues justamente eso es lo que les comentaba, que para ir bien tenemos que hacer que lo que sea este acto de escribir se convierta en un hábito. A veces hay algunas personas que después quieren hacer algún libro sobre algún tema o una autobiografía incluso. Entonces,
todo esto pues nos va a súper servir que nosotros tengamos un registro acerca de nuestra vida, acerca de cosas que nos llaman la atención y que luego pueda convertirse en la materia prima de lo que quizá posteriormente pues se convierta en una obra propia, literaria o no. eh, También puede ser algo que pues tenga que ver tal vez con nuestra profesión y podamos estar escribiendo. Por ejemplo, hay una etóloga muy famosa que vivió durante una temporada con orangutanes y justo pues tenía sus diarios de qué es lo que iba ella observando pues a nivel de su trabajo como etóloga, observadora del comportamiento animal con esta especie que es tan parecida a nosotros, como ya vimos, que comparte el 99.4, no, 94.9% de nuestros genes. Entonces, pues estar con un ser que no habla verbalmente, pero que se comunica de otras formas, para ella fue súper fascinante. Algunos obviamente son mucho más altos que un humano, más grandes, y esos seres tan grandes y a la vez pacíficos, a ella pues le maravillaban y escribió diarios muy detallados que después se convirtieron en pues las publicaciones que realizó y en la base de una película. Ella no hizo el guión de la película, pero todo lo que ella escribió pues justamente sirvió para que los guionistas lo utilizaran. Entonces, pues no sabemos qué va a pasar eventualmente con esto que vamos a escribir. Así es que, pues, podemos echarle ganas y hacerlo un deleite para nosotros y para quien sea que eventualmente pueda llegar a leer lo que escribimos. Puede ser que no, puede ser que esto se quede solo con nosotros mismos y también nosotros nos merecemos tener algo prolijo, limpio, hermoso, que podamos disfrutar o no, si nos gusta un poco también el caos, el desorden, el tachar, borrar y que pues podamos hacerlo con tranquilidad porque nadie más lo va a ver, pues también se vale. El chiste es justamente que podamos construir este hábito de dejar por escrito una documentación de nuestro paso por la vida. Podemos hacerlo en temporadas. Por ejemplo, tenemos un mes de vacaciones y ese mes intensivo podemos escribir mucho. Y luego tenemos una temporada de muchísimo trabajo en el que casi no tenemos tiempo libre y podemos hacer nada más como unas breves anotaciones para recordar que pasaron cosas importantes y después, cuando tengamos tiempo, pues ya explayarnos en los recuerdos de eso que hemos ido nada más delineando en los momentos de mayor ocupación. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el acto de escribir se vuelva un hábito? Pues a muchas personas les funciona ponerse unos horarios y unos días fijos. Por ejemplo, eh, todos los jueves por la tarde voy a una cafetería y escribo. Entonces, sé que eso es por la tarde, cuando ya terminé mis actividades y estoy más relajada. Entonces, pues justamente eh, ahí es cuando podemos improvisar y escribir todo lo que nosotros queramos. Todos los jueves ya fijo, podemos hacer esto. También hay personas que no tienen unos horarios muy concretos en sus actividades vitales, laborales, y entonces dicen, pues nada más cuando tenga un espacio libre. Entonces, por ejemplo, mamás que tienen hijos y los llevan a la escuela, tienen unas actividades muy concretas, pero pues de pronto tienen un día libre sus hijos y se los lleva el papá.
entonces ahí es el momento para ellas de escribir. Entonces, cada quien, dependiendo de cómo es su ritmo de vida, puede adoptar ya sea la tendencia fija o la tendencia variable. Y otra pregunta que me hacen muy seguido es, ¿cuánto tiempo tenemos que escribir? Entonces, lo mínimo son 10 minutos. Entre 10 y 30 minutos cada vez que nos sentemos por ahí, pues está bien. Eh, no hay que postergarlo ni hay que retrasarnos, porque si tenemos estos horarios fijos y nos vamos retrasando, es probable que ya no vamos a escribir. Entonces tendremos que postergarlo y no siempre volvemos a donde lo dejamos, en ese hilo de la escritura. Entonces, pues hay que justo comprometernos con este hábito. También habrá ocasiones, dependiendo justo de lo que nos ocurra, en que queramos escribir más de 30 minutos porque queremos, no sé, hacer algo de desahogo terapéutico o porque nos pasó algo que no queremos olvidar. Cualquier cosa puede llevarnos a escribir más del tiempo requerido y, por supuesto, no hay ningún problema al revés, qué bueno. Pero sí hay que, pues justamente ponernos un límite mínimo, sobre todo cuando vamos iniciando, ¿no? Después, cuando ya tenemos bastante experiencia en la diarioterapia, pues ya podemos hacer lo que queramos. Pero para podernos iniciar en este hábito, pues hay que fijarnos precisamente un mínimo de 10 minutos una vez que ya estemos sentados frente al teclado, el tablet, el cuaderno o lo que sea que cada quien haya elegido. Incluso, pues, si vamos a hacerlo grabado, pues también 10 minutos de estar hablando y luego, pues, poner la la tecla o lo que sea, el comando para decir a nuestra app que transcriba eso que hemos estado grabando. Y después de descargar todo lo que hemos escrito, lo que hemos trasladado precisamente a nuestro medio favorito, pues también nos conviene anotar la fecha y la hora y cualquier otra, pues línea de comentario que nos pueda ayudar a retrotraer a la memoria cualquier evento significativo para cuando después podamos leer de nuevo estos apuntes, estos diarios. Entonces, también nos ayudan a determinar los patrones de lo que hemos escrito o de nuestros hábitos. Allí veremos precisamente ya a la distancia, si volvemos a releerlos, pues algunas cosas importantes que pueden tener correlación con las fechas en las que escribimos. También a muchas personas les sirve mucho este quinto punto, que es determinar sobre qué queremos escribir. Obviamente vamos a escribir sobre nuestra vida y lo que nos acontece, pero también podemos aprovechar si tenemos algún interés profesional o algún hobby o algo que nos impulse a escribir sobre un tema determinado en una temporada. Por ejemplo, quizá estamos haciendo una formación de constelaciones familiares. Entonces, tal vez queramos poner anotaciones en nuestro diario sobre los trabajos que hemos hecho, sobre cosas que nos hayan llamado la atención y que queramos rescatar. Eh, a lo mejor otra época de nuestra vida, pues estamos iniciando una relación y en esa época de enamoramiento, pues queremos rescatar ahí todo lo que queramos conservar en nuestra memoria o queramos compartir después, más adelante. Eso nunca se sabe. Entonces, podemos también hacer diarios temáticos. Quizá vamos a un viaje y queremos rescatar también todo eso que vivimos en un viaje
A veces pues son cosas extraordinarias que solo vamos a ver una sola vez en la vida. Quizá no tengamos oportunidad de regresar a ese lugar, queramos ir a otro si tenemos la oportunidad de viajar. Entonces podemos hacer un diario temático acerca de ese viaje. ¿Qué vamos a anotar? Pues justamente las emociones que sentimos en cada espacio, en cada acontecimiento, y no solamente los hechos. Eso es lo que va a hacer que nuestro diario sea terapéutico. Si solamente vamos a escribir los hechos, pues tal vez eso pueda ser como algo más laboral. Si a lo mejor, pues justamente somos, por ejemplo, eh, creadores de contenido y vamos a ver un espacio y vamos a documentar qué pasó en ese espacio, pues tal vez solo vamos a poner los hechos. Pero para que se convierta en un diario terapéutico, precisamente tenemos que hablar acerca de las emociones. ¿Qué emociones nos provoca estar allí, ver lo que vemos, comer lo que comemos, experimentar lo que nos haya ocurrido? Pues es importante que hablemos acerca de lo que estamos sintiendo en cada uno de esos acontecimientos. Por supuesto, es súper necesario poner detalles que sean importantes y después de los detalles importantes, si queremos conservar también en nuestra memoria detalles irrelevantes, no pasa nada, es nuestro diario y entonces pues podemos escribir en él obviamente lo que se nos antoje. Habrá momentos en que tengamos mucho tiempo y quizá queramos entrar en todo tipo de detalles y habrá otros momentos en que pues tengamos que escribir solo los detalles más importantes para poder pues justo hacer este trabajo. Y ahí es normal que en el acto de estar escribiendo se nos ocurran cosas producto de nuestra creatividad, que después podemos aprovechar para pues otras cosas que nos pueden surgir en la vida, como ideas que podamos aplicar en nuestro ámbito laboral, la idea de un emprendimiento, la idea de hacer cambios profundos en nuestra vida, de ir a un lugar al que nunca hemos ido, no sé, un montón de ideas van surgiendo a medida que uno se va poniendo a escribir, incluso ideas filosóficas que responden quizá preguntas que nos han rondado en la cabeza y que solo hasta que nos ponemos a escribir, pues nos llega alguna conjetura o alguna respuesta. Entonces, pues ya vamos viendo qué tan amplio es esto y qué tanto nos permite la diarioterapia explayarnos sobre lo que nos surja en la cabeza al momento de consignar. Entonces, también para ir empezando, nos conviene medir el tiempo que pasamos ahí en ese acto de escribir. En uno de los puntos pasados dijimos establecer un tiempo mínimo y aquí pues nos hablan de medirlo para ver si efectivamente estamos estableciendo un tiempo que podemos realmente escribir o pues a lo mejor tenemos que variarlo, ¿no? Entonces, eh, lo mínimo que hemos dicho pues son 10 minutos, pero lo más recomendable es de 15 a 20 minutos. Entonces podemos poner un temporizador para que empecemos con este hábito. Repito, ya cuando tenemos mucho tiempo ya no es necesario, ya tenemos pues como una rutina establecida, unos hábitos, entonces no va a ser tan necesario. Pero para comenzar, podemos poner un temporizador que nos avise que ya pasaron esos 15 o 20 minutos y que ya podemos pasar a otra actividad, a otra cosa y cerrar nuestro cuaderno o lo que sea que hayamos elegido. A veces podemos, como les digo, escribir más, pero nunca
escribamos menos para realmente desatar ese hábito, que es como cualquier otro entrenamiento posible en nuestra vida. Yo, por ejemplo, nunca había corrido. Bueno, fuera de la primaria eh, o bueno, en las escuelas, ¿no? Que te ponen tus clases de deportes a veces a correr. Ya, nunca más en mi vida yo había tenido ese hábito de correr, hasta un día que estaba justo en un jardín que tenía una pista, en un parque más bien que tenía una pista, y de pronto vi a la persona más rápida que yo he visto en el planeta físicamente corriendo el circuito, y se veía tan feliz que no sé, se me antojó simplemente imitarlo y ver qué sentía yo al correr. Entonces, obviamente el primer día corrí súper poquito y ya estaba con el corazón a mil. Y luego ya dije, me voy a entrenar para poder correr todo esto. O sea, obviamente no voy a ser profesional, pero se me antoja hacer lo que hizo esta persona frente a mí, de correr todo el circuito. Entonces, cada día iba pues subiendo un poquito más, hasta que un día sí fui capaz de hacer todo eso. Me tomó bastante tiempo, pero fue una satisfacción personal poder justo correr toda la pista, y fue poco a poco. Entonces, a mí escribir, la verdad, me ha salido natural desde niña, no le veo ahí ningún esfuerzo, pero entiendo que otras personas no nazcan con esta facilidad o con este deseo de escribir, y que tengan que hacer lo que yo hice cuando corrí, que yo no nací con esa facilidad, con ese deseo de correr. Y entonces ya estaba grande y me tocó pues entrenar y pues hacer toda una dinámica para que eso se convirtiera realmente en algo que fuera conquistable para mí. Entonces, pues si a ti no se te da esto de escribir, seguramente también vas a tener que invertir bastante tiempo en que se vuelva un hábito para ti. No te des por vencida, no te des por vencido, y ponte a la tarea y empieza a escribir. Este es el 7, el punto más importante. Ahí dejamos atrás todas las recomendaciones, toda la teoría, y empezamos a poner manos a la obra, empezamos realmente a escribir. Entonces, una recomendación muy buena, pues es hacerlo como si estuviéramos iniciando una conversación con un amigo, porque a veces la página en blanco, el teclado, lo que sea que estemos usando, eh, pues nos deja también la mente en ese estado blanco de cómo empiezo, ¿no? Sobre todo, pues si nunca lo hemos hecho, pues como si estuviéramos conversando con un amigo o con una amiga. Entonces también hay algunas entradas que nos pueden ayudar para no quedarnos así en blanco. Por ejemplo, este ha sido el día más genial que he tenido en meses. Y empiezo a contar por qué, ¿no? Eh, lo último que escribí yo así como con esta entrada fue la presentación de uno de mis libros, ¿no? Fue una presentación súper bonita y yo quería recordar todo lo que ocurrió ese día, y empecé con una entrada similar a esta. Luego también he tenido la idea de tener cuadernos diferentes para diferentes cosas, y escogí un cuaderno para recuerdos inolvidables, cosas que quiero releer una y otra vez, y en ese cuaderno pues fui a escribir esto memorable sobre mi presentación, ¿no? He tenido varias presentaciones, no todas son memorables, no todas fueron como esta, no todas van en ese cuaderno. Entonces, pues también podemos hacer locuras como esta, de tener cuadernos especiales para cosas especiales, o al contrario, ¿no? O sea, un cuaderno para sufrimientos profundos o para análisis de traumas, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra, también podemos tener como una entrada completa para ese tipo de cuadernos. Otra pregunta es,
¿por dónde debería comenzar? Y ahí pues se te ocurre una respuesta para eso. Pues quiero empezar por el final, quiero empezar por el principio, quiero empezar por esto que no quiero olvidar y después cuento lo demás. No sé, siempre se nos ocurre algo para responder esta pregunta. O si estamos pues en un momento de cambios importantes, de tensiones, de crisis, podemos empezar con la línea, no sé qué hacer con respecto a, eh, por ejemplo, seguir en este trabajo, seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora. No sé qué hacer con respecto a mi hermana, que está aquí de vacaciones y he tenido un conflicto con ella. No sé qué hacer con respecto a mi pareja, porque, y ahí ya empezamos a escribir. O ya no puedo seguir con esta relación, ya no puedo seguir con eh, este grupo de amigos, ya no puedo seguir con este trabajo, ya no puedo seguir con esta enfermedad que tengo, mm, ya no puedo seguir con este hábito negativo. No sé, hay muchas cosas con las que a veces ya no podemos seguir y esta puede ser una entrada importante para empezar a explorar. O empiezo a sospechar que ya me aburrí de vivir en donde vivo. Empiezo a sospechar que esta persona tiene algo contra mí. Empiezo a sospechar que esta persona se está enamorando de mí. No sé, mil cosas pueden empezar con esta frase. Hay por ahí circulando también en internet más entradas de diarioterapia. Yo les voy a pasar un material y ahí encontré una lista de 101 entradas para comenzar un diario. Entonces, también un día que, pues ya haciendo esta disciplina, no se nos ocurra de qué escribir, pues podemos recurrir a cosas como estas de una entrada random, quizá al azar, que nos lleve a escribir de algo específico. Una cosa súper, súper importante es escribir sin que nos vayamos a censurar, porque pues al menos en teoría ese diario nadie más que nosotros lo va a leer. Si queremos asegurarnos de que así sea, después de escribirlo podemos quemarlo o pues en el inter, mientras estamos escribiéndolo, podemos esconderlo, podemos utilizar una llave o una clave, dependiendo de nuestro medio, para que pues justamente nadie pueda acceder a lo que hayamos escrito y estemos tranquilos, tranquilas, de poder escribir realmente todo aquello que queramos decir, sin autocensurarnos o sin juzgarnos porque sentimos eso que hemos escrito o pensamos eso que acabamos de escribir. No importa, es súper maravilloso poder desahogarnos. La catarsis a través de la escritura, pues es una de las cosas más terapéuticas que nos ofrece la diarioterapia. Entonces ahí puedo escribir hasta de qué se va a morir esa persona con la que estoy enojada. ¿O qué debí de haberle dicho a alguien que no le dije porque no se me ocurrió en ese momento, pero ahora que tengo tiempo y calma, pues se me ocurre que debí de haberle dicho esto, esto, esto? Incluso insultos, ¿no? Eso es justo el desahogo emocional. A lo mejor estoy enojada con alguien y no he podido, por cuestiones X, decirle todo lo que realmente me gustaría y puedo hacer un desahogo emocional en las páginas de mi diario. Así es que, pues es muy importante este paso de la no censura. Y después ya viene justamente el análisis de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Primero viene el volcado, tal cual, ¿no? Y después ya análisis.
¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto y no esto otro? Eso ya es justamente cómo podemos empezar a hacer justo lo que se llama terapia, ¿no? No vamos a hacer un diario cualquiera, sino un diario terapéutico. Y si no analizamos el porqué de nuestras acciones, decisiones, actos, pues entonces no estamos yendo hacia la profundidad que necesitamos. Puede ser que no en el momento tengamos la capacidad de hacer ese análisis, pero una vez que hemos soltado todo, otro día podemos releerlo y entonces sí llegar a ese análisis, y cuando pues tenemos ya suficientes entradas, podemos leerlo todo y determinar los patrones de todo aquello que hemos escrito. Ahí es donde los encontramos, ¿no? Cuando nos ponemos a observar. Siempre que acabo de terminar una relación, pues yo veo que me ocurre esto, esto y esto. Por ejemplo, que después de terminarla, me cambio de residencia. ¿Por qué? Porque no me gusta tener enlaces con las mismas personas que me recuerdan a este desamor. Entonces opto por cambiarme de entorno completamente y me mudo y empiezo de cero otra cosa. Entonces, este tipo de patrones solo los podemos ver a la larga, porque a veces hacemos muchas cosas de forma inconsciente, y hasta que justo vamos explorando todo lo que hay ahí en nuestros diarios, vamos viéndolos. A veces son cosas muy claras que podemos notar en un tiempo muy breve, pero a veces son patrones más largos que solo podemos ver a la distancia de meses o años de ir escribiendo. Entonces, ¿cómo los vamos a notar? Pues única y exclusivamente si volvemos a leer lo que hemos escrito. Entonces, podemos hacer dos tipos de relectura: una que sea inmediata, que es lo que nos va a servir para, pues, justamente darle este aspecto terapéutico a nuestro diario, y otra que sea, pues, más a largo plazo. Puede ser qué hemos escrito en todo este año, por ahí en las vacaciones de diciembre, de enero, que no tenemos nada que hacer, podemos hacer ese recuento, esa relectura de qué ha pasado en un año. O pues puede ser que en algún momento de nuestra vida se nos ocurra releer todo lo que hemos escrito hasta ahora, y entonces pues ver un patrón aún más amplio, una autoevaluación de lo que ha sido nuestra vida hasta esos momentos. En cualquier caso, pues esto probablemente es lo más importante, el volver a leer lo que hemos escrito. Entonces, si lo vamos a hacer de forma inmediata, pues justo cuando hemos terminado esos 10 a 15 minutos de escribir, podemos releerlo y después escribir una reflexión de lo que hemos escrito. Podemos hacer una entrada como esta: al leerlo me doy cuenta de que no pensé en la otra persona, solo pensé en mí misma. Al leerlo me doy cuenta de que eh, tengo esta otra salida que antes no había pensado. Al leerlo me doy cuenta de que solo escribí los hechos y me faltó escribir lo que sentí frente a ellos. Y entonces lo pongo, ¿no? Otra entrada sería: entiendo que he dedicado demasiado tiempo a este tema y no salgo de aquí, tengo que tomar ya una decisión. Entiendo que me falta información para poder llegar a una decisión. Entonces tengo que hacer tal cosa para adquirir la información que me falta.
Entiendo que he sido muy dura conmigo misma, me he criticado demasiado. Una persona externa no sería tan mala conmigo como yo he sido, no sé. Lo que sea que entendamos, ahí lo podemos escribir. O siento que mm, me hace falta unas vacaciones. Siento que no estoy profundizando en esta relación como debiera. Siento que no he dicho lo que necesito decir, no sé, lo que sea, pues justamente con estas tres entradas como ejemplo, pues nos va a llevar a eso que es lo terapéutico. Y vamos a poder determinar si hay algo que podamos hacer, alguna medida que podamos adoptar en función de todo esto que estamos viendo. Comprensiones más acciones es igual a diarioterapia. Si yo no comprendo nada y no tomo acciones, no estoy haciendo diarioterapia. Nada más estoy llevando un diario, que no está mal, porque ya con eso es suficiente a veces, con poder explotar y tener una catarsis emocional en mi diario. Eso en sí ya podría ser terapéutico, porque ya saqué de mí ese torrente de emociones. Pero podemos ir más allá. Si además de escribir logramos comprensiones y si además de comprender algo, a partir de eso que hemos comprendido, pues vamos a tomar medidas o acciones concretas. Ahí sí ya realmente podemos decir que estamos haciendo diarioterapia. Y si no, pues estamos en un lugar intermedio que peor es nada, desde mi punto de vista, peor es no escribir nada, no tener ningún registro, pero pues nos estamos quedando en un punto intermedio cuando podríamos ganar mucho más, cuando podríamos realmente hacer diarioterapia. La verdad, para mí es muy importante esto, siento que me salvó la vida en determinados momentos en los que yo no tenía dinero para ir a una terapia, no tenía justamente recursos materiales y eso era parte de mi crisis. Eh, Mi papá tenía un negocio y era un negocio próspero y nosotros, yo y mis hermanos, pues justo teníamos una vida bastante privilegiada y de un momento a otro todo eso se perdió. Y entonces esa falta de dinero, esa caída de un estatus a otro, pues pudo haber sido algo muy catastrófico si yo no hubiera tenido mis diarios para poder desahogarme, para describir todo lo que me estaba ocurriendo, para encontrar belleza incluso en todo eso que nunca había visto antes. Nunca antes, por ejemplo, había ido en metro eh, y hubiera sido como una experiencia súper traumática para mí si no hubiera tenido mis diarios para ir describiendo qué es lo que se veía en el metro a tales horas, a tales otras horas, no sé, como que pude darle un giro narrativo importante gracias a que tenía diarios, algo que pude haber vivido como una gran tragedia, peor de lo que lo viví, ¿no? Entonces, uno nunca sabe para qué le va a servir llevar diarios. A mí me ha servido para muchas cosas diferentes a lo largo de la vida, por eso soy tan apasionada y recomiendo sobre todo a las personas que no tienen medios económicos para llevar una terapia con, pues, con un profesional que vive de eso y tiene que pagar facturas y tiene que cobrar. Así es desafortunadamente la vida. Entonces, pues en esos momentos tan fuertes que podemos llegar a vivir, nos puede llegar a salvar la vida el tener un diario como compañero. Estos son mis primeros diarios. Aquí justamente eran unos cuadernos muy gruesos, con
am, no espiral, sino justo cocidos y pastas duras, ¿no? Entonces, mucho tiempo escribía poco y hay muchos eventos en un solo cuaderno. Eh, Luego, pues, les hacía unas portadas. En esa época estaba en la escuela de pintura, escultura y grabado de La Esmeralda. Y pues me gustaba mucho también el arte visual y me ponía a hacer portadas. Estos son mis, mis primeras exploraciones. Y pues ahí también a veces pegaba cosas, como les digo, fotografías, o cosas que pues son de alguna forma cápsulas del tiempo, ¿no? Como esto, ¿no? Un día fui a dos conciertos de Pink Floyd, que en esa época de mi vida era lo máximo, y puse ahí imágenes que recorté del periódico, los boletos. Luego, a veces se me ocurría escribir relatos ilustrados, y esos relatos ilustrados los metía ahí en los diarios. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Pues que hay que utilizar nuestra creatividad y que esto se puede convertir en una fuente en sí misma de diversión, de entretenimiento, y no solamente de hacer terapia o de volcar emociones, ¿no? Podemos hacer lo que queramos realmente, literalmente, con nuestros diarios. Eh, Estos son los relatos ilustrados que hacía yo en esa época. Entonces, también se pueden convertir eventualmente en una fuente de arte, arte que quizá nadie más que nosotros va a ver. Yo nunca he compartido esto con nadie públicamente, está todo guardado en mis diarios. Entonces, tener arte para uno mismo, pues, ¿qué más puede ocurrir, no? Otras cosas sí las he llegado a publicar, eh, porque me han parecido interesantes, o las he llegado a compartir con alguien. En una época de mi vida yo utilizaba mis relaciones con hombres como pretexto para hacer relatos vivenciales en los que exploraba el arte. Luego ya no. Entonces nunca sabe uno para qué le pueden servir las cosas que escribe, ¿no? Este, por ejemplo, lo hice cuando estaba en la escuela de escritores. En una época estuve en la Escuela Mexicana de Escritores tomando un diplomado, y toda la gente me criticaba mucho y yo me desfogaba en mis diarios, en mis relatos visuales acerca de lo que la gente me decía, porque yo era muy tímida en esa época, no podía hablar en público, solo podía escribir, y entonces me desahogaba escribiendo, y ahí sí decía todo lo que verbalmente no dije en el momento en que debí de haberlo dicho, ¿no? O también hacía como tareas, ¿no? A veces nos dejaban tareas y yo esas tareas las empezaba en el diario, y después ya de eso que había escrito en el diario, escogía qué iba a usar para la tarea. Luego ya les digo, empecé a escribir en el teclado, dejé de escribir a mano. ¿Por qué? Pues porque soy muy vieja y en esa época empezaron las computadoras, empezó internet, todo eso lo tengo ahí registrado a lo largo de mis diarios. O sea, la primera cosa que escribí, de hecho, eh, fue en una máquina de escribir. Todavía había máquinas de escribir. Hice un cuento a los 14 años en una máquina de escribir, ¿no? Entonces para mí fue así como, wow, lo máximo cuando empezaron las primeras computadoras y yo empecé a usar programas para escribir ahí en la computadora, y pues llevar como a un punto más allá mis diarios o mis relatos vivenciales, ¿no? De tal forma que ahora tengo una cantidad impresionante de diarios. Y hace poco hice pues como unos retiros con plantas maestras en los que te aíslan completamente de los
medios, no hay pues prácticamente uso de electricidad, entonces menos puedes tener tu computadora, tu teléfono, nada. Entonces solo puedes leer y me puse a releer de golpe todos los diarios que tenía en mi vida y los empecé a clasificar y a encuadernar. O sea, realmente tuve mucho tiempo libre para hacer una reevaluación de toda mi vida y tomé un curso de encuadernación y empecé a encuadernar todo esto que había escrito a lo largo de mi vida con unos códigos de colores diferentes, ¿no? Por ejemplo, todos mis diarios de sueños eh, están en color lila. Eh, Cuando hacía viajes, esos viajes estaban documentados en diarios especiales de este color azul. Mis relaciones con hombres, a veces usaba cuadernos específicos para un hombre, pues están en color rojo. Luego, cuando estaba en ideas creativas, momentos creativos, pues los puse color amarillo. Bueno, siempre he sido muy exploradora de plantas sagradas y esos diarios están en color rosa. Luego, pues he hecho ejercicios con meditaciones, con pleiadianos, cosas así, y esos están en color mm, verde. Y los diarios de la vida en general, pues están en color morado. Y así, pues yo hice mis códigos de mis cuadernos temáticos. Y todo lo tengo en esta vitrina en mi casa. Aquí está pues todo lo que he escrito, tanto de diarios como también de lo que son mis libros publicados, ¿no? Ahí está el fundamento, digamos, la materia prima que han sido los diarios para lo que eventualmente pues han sido mis libros publicados. Entonces, pues lo que más aconsejo también es leer nuestros propios diarios, tomarse un momento para poder realmente leer de golpe todo lo que hemos escrito a lo largo de nuestra vida. Para mí eso ha sido como, pues, un punto de inflexión importante, haber tenido esta oportunidad de leer todo, de recapitular mi vida y de decidir qué quiero hacer con el resto, ¿no? Con lo que me queda de vida. Entonces, bueno, yo este primer diario, este es el número 1, este diario amarillo lo escribí cuando tenía entre 14 y 15 años. Luego, estos son mis diarios de los 20. Cuando tenía 20 y tantos, por ahí estuve escribiendo estos diarios, ¿no? Este naranja es mi primera novela, entonces pues todo esto fue como de mi primera época de vida, mi primera tesis de la primera licenciatura. Todo lo que he escrito pues está ahí colocado en esa vitrina. Y luego pues ya a los 30 es cuando empecé a publicar mis primeros libros. Y pues este fue el primero, el de Sueños que Guían, el segundo, El juego de los animales de poder. Y sobre todo, pues este no lo habría podido hacer si no hubiera tenido registrados mis diarios de sueños y cosas que escribí después en toda esta etapa de exploración inicial de los sueños. También, por supuesto, tenía unos diarios para escribir sobre los animales que luego se convirtieron, pues, en este juego. Eh, También de todos mis diarios color de rosa con experiencias de plantas, pues he escrito este de la princesa del ácido y el de cannabis crudo y el de onírógenos, que son plantas que justamente no tienen efectos en el día, sino en la noche, en el mundo de los sueños, en esas dietas que les digo de recapitulación. Pues escribí mi parte de un libro que coordiné acerca de este tema de onírógenos y ya hice mi propia editorial. Entonces,
Pues sí entiendo que ustedes puedan pensar que yo escribo tanto porque soy escritora, porque ahora ya tengo hasta mi propia editorial, pero hay muchas personas que no llegaron a este punto y sin embargo han seguido llevando sus diarios de sueños, de día, de, de muchas cosas. Conozco a varias personas y sobre todo pues lo recomiendo mucho a mis clientes y a mis pacientes para que podamos justamente pues elaborar sobre todo lo que nos ha ocurrido.